Esta es la segunda parte del estudio especial de Sukkot en el primer día de reposo. Bien, estuvimos viendo algunos aspectos relacionados con la fiesta y sobre todo cómo es que Yeshua, desde que nace, se involucra con el tiempo, desde que nace Yeshua, está involucrado con el tiempo de la redención, el tiempo del Olam Abba, el tiempo del reinado del Mesías, que es justo lo que representa esta fiesta, y la forma en cómo se relaciona es que la fecha en que el Señor nace es precisamente aproximadamente en estas fechas, en la época de Sukkot, y no en diciembre como tradicionalmente se ha enseñado. Y esto lo vimos en base a la cronología que analizamos en el Evangelio de Lucas, en los capítulos 1 y 2. Así es de que vamos a continuar en ese mismo contexto. Continuamos con la segunda parte de este estudio muy interesante y les pedimos que nos acompañen en una oración para consagrar este tiempo y ya en el cierre de este primer día de reposo de la fiesta de los tabernáculos. Gracias, Papito, por este tiempo que hemos tenido de reposo delante de ti, Señor, el sentarnos y escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que en este estudio, Señor, podamos entender aún más, Padre eterno, tu propósito, el misterio o la misión que tenemos nosotros para la celebración de Sukkot, Señor. Gracias te damos, Padre, y que de nuestra boca, Señor, salgan ríos de agua viva, como tú lo dijiste, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Y ya vimos también que efectivamente la única manera en que podamos nosotros tener la perspectiva de que de nuestro interior corren ríos de agua viva es precisamente entendiendo que el agua viva de la que habló Yeshua tiene que ver con la manifestación de sus maravillas a través de la expresión de la palabra de vida, que es su palabra, la Biblia. Bien, acompáñenme por favor a Números capítulo 29 y vamos a leer del versículo 12 al 38. Números capítulo 29 de los versículos 12 al 38. Si fueras tan amable, por favor. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis la fiesta solemne al Señor por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida al Señor en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. ¿Sigo? Hasta el 38, permítame un segundo. Les pido que tomen nota en relación a el número de animales que están siendo sacrificados desde el primer día. Son 7 días y empezamos con 13 becerros, sobre todo con los becerros. Hagan la cuenta y van a ustedes darse cuenta cómo es que cronológicamente, conforme avanzan los días de la fiesta, va disminuyendo el número de becerros en cantidad, pero de uno en uno. Y se van a dar cuenta que al final de la cuenta resultan ser 70 sacrificios. Y esto, simbólicamente hablando, puede implicar infinidad de temas, por supuesto, porque en la escritura el número 7 como el número 70 tiene mucha implicación en muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, vamos a ver que hay una interpretación que más o menos se identifica con el número de personas que entraron a Egipto con Jacob, de los descendientes de Jacob. ¿Continuamos? El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto,
y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año y sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato, al Señor un becerro, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. Así es. Así, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 36 dice, y ofreceréis un holocausto en ofrenda encendida, olor grato al Señor, un becerro, un carnero. Aquí llegamos al último día, que es el octavo. El octavo día ya es el día de reposo, es el segundo, estamos en el segundo día de reposo de la fiesta, pero solamente se sacrificaba un becerro. De acuerdo a la interpretación que más o menos es aceptada por la generalidad de las personas, podría considerarse que estos 70 becerros que son sacrificados durante toda la fiesta están representando un sacrificio de expiación por las naciones del mundo, en el entendido que estas naciones están representadas por las 70 personas que ingresaron a Egipto, descendientes de Jacob, toda la familia de Jacob que ingresaron a Egipto, y en ese sentido se considera que pudiera ser, esa es la razón mediante la cual ordena el Señor este número de sacrificios, y precisamente porque el último sacrificio solamente se llevaba un sacrificio, era un becerro. En ese entendido es que ese becerro está representando a la nación de Israel. Hay un salmo que habla de este tema, pero bueno, aparte del salmo, también en Deuteronomio lo vemos en relación al número de naciones que fue dividida conforme a los hijos de Israel, pero se hace una excepción con relación a la heredad que le tocó al Señor, y se habla precisamente a Israel. Es decir, el número de naciones en el mundo que fue dividida conforme a los hijos, a los Ben Elohim, que pudiera también entenderse que se refiere a los ángeles a los que fueron entregados estas naciones, pero que se reservó la heredad que corresponde a Dios como
Israel, la nación de Israel, y esto lo vemos en Deuteronomio 32. Cuando el Altísimo, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, y estamos hablando aquí, dice cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estamos hablando desde el principio. Ustedes recordarán cómo es que después de que Noé desciende del arca, después del diluvio, tienen su familia y hay descendientes y se dividen las descendencias de los 3 hijos de Noé en todo el mundo. Entonces, esa es una referencia cuando dice cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, y también analizamos ese tema. Ustedes recordarán cuando estudiamos Génesis capítulo 6, capítulo 7 y los siguientes. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Estamos viendo que aquí el Señor se separa a la descendencia de Jacob de las otras naciones. Entonces, ¿cuál es la interpretación de manera general que se da aquí con relación conectada con los sacrificios? Bueno, es que el último becerro podría representar a la nación de Israel que bendice a las naciones, y a través de estos sacrificios es como el Señor está proveyendo un método, de acuerdo al sistema sacrificial, un método de expiación, obviamente antes de la venida del Hijo de Dios. Estamos hablando desde aquel entonces, desde el inicio del sistema sacrificial. Entonces, esto es muy importante porque con relación a la tradición judía, se enseña que el octavo día, Shemini Atzeret, que tiene que ver con el día de la alegría, Simchat Torah, es Shemini Atzeret y Simchat Torah después. Son 2 días, son días separados. Pero en realidad, la Escritura solamente refiere que el octavo día es un día de reposo. No hay alguna otra implicación específica. Entonces, en el tiempo del templo se llevaban a cabo todo este número de sacrificios. A partir de la destrucción del templo de Jerusalén, ya todo sacrificio deja de tener vigencia. Y bueno, también estudiamos recientemente en Yom Kippur, estudiamos precisamente la razón por la cual Dios determinó la destrucción del templo, y con ello la conclusión de todos estos sacrificios, porque solamente ya se había llevado a cabo un sacrificio, el sacrificio perfecto, a cargo del Mesías, Yeshua. Dice Génesis 46, versículo 27, dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Esta es la referencia mediante la cual se da esta interpretación, o se trata de entender la razón por la cual se llevaba a cabo todo este número importante de sacrificios en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, este último becerro podría representar a la nación de Israel. ¿De acuerdo? Éxodo 15, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Éxodo 15. Vamos a ver cómo continúa conectándose el número y se va relacionando tanto el número 70 como el número 12. Esto en relación en el mismo contexto, pero ya en aspectos simbólicos que se dan en la naturaleza. Y vamos a ver cómo es que hay un momento en el desierto en donde Moisés se encuentra con 70 palmeras. Éxodo 15 del 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur.
Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ese es el momento en que van a ser probados en Mara. Ustedes recordarán que tenían mucha sed y comenzaron a hablar en contra de Moisés. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Este árbol que Moisés echa en las aguas, simbólicamente representa el madero de la cruz. Esto es una simbología muy importante que implica la salvación, lo dulce que viene a ser el sacrificio de Jesucristo a través de ese madero, que se conecta esta párrafo, esta parte de la escritura, lo podemos conectar con aquella bebida amarga que se dispuso de acuerdo a la ley en capítulo 5 de Números, acerca de la ley del esposo celoso, la ley de los celos. Cómo es que aquella mujer que estaba haciendo, o que de la que se tenía duda si había sido infiel a su marido, se le daba a beber esta agua amarga, precisamente. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiese sido confirmado que haya sido infiel a su marido, entonces su vientre estallaba, sus vísceras estallaban con esta agua, y todo este ritual que está establecido en Números capítulo 5. Estas aguas de Mara podrían representar esto. ¿Por qué lo podrían representar y en qué sentido está representado aquí este madero? Porque esta mujer de los celos, de la ley de los celos, bien encaja la nación de Israel. Pero en este caso Israel sí debió haber muerto. Debimos haber muerto por la infidelidad. Pero Yeshua, como el esposo celoso, es quien da su vida, ofrenda su vida por la esposa, y justo en un madero. Entonces esa es la razón por la cual el sacrificio de Jesucristo vendría a ser una dulce salvación para la esposa adúltera, que en este caso fue Israel. En este caso estamos leyendo este pasaje en donde llegan al desierto con mucha sed, con necesidad de agua, pero se encuentran con que las aguas eran amargas. Entonces, una vez más, el madero es quien endulza estas aguas para que vivan, porque estaban a punto de morir, ya llevaban 3 días sin agua. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué representa las 12 fuentes? Si ya vimos el ejemplo, el aspecto didáctico de los sacrificios, en donde hay 70 becerros que son sacrificados. Y tenemos que entender el sacrificio como medio de expiación, como medio de alianza entre el pueblo y Dios, ¿ok? Pero estamos hablando de 70. Y al final se menciona a un becerro que representaría a Israel. Israel, entonces, en origen está conformado por ¿cuántas tribus? Por 12. 12 tribus que representan estas fuentes de agua. Bien podrían representar, ¿por qué? Porque dan vida al mundo a través de, o es lo que deberían de hacer, debieron de haber sido, ese fue el propósito de Israel, ser luz a las naciones, dar vida, enseñar la Torá, y la Torá es sinónimo del agua. Entonces, una vez más,
Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, que bien podrían representar a las 12 tribus de Israel, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Como vemos, de forma didáctica, son aspectos simbólicos que encajan muy bien en esta representación. Isaías 56. Versículos 6 al 8 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Cuál es la casa de oración? El templo, una vez más. Estamos hablando del tabernáculo, del Mishkan, del tabernáculo en el desierto y después el templo de Jerusalén. Recordemos que el tema fundamental, el contexto de todo este tema tiene que ver con el tabernáculo, ¿ok? Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Una vez más, no está diciendo, el Señor jamás estuvo con la idea, o tuvo la idea el Señor, de que el templo o incluso el tabernáculo tuvieran un propósito exclusivo solamente para Israel. Si bien es cierto, al lugar santo y al lugar santísimo era súper prohibido que entrara cualquier persona, no cualquiera podía entrar, y bueno, ya vimos también ese tema. También es cierto que el propósito, la finalidad divina del tabernáculo era un beneficio para todas las naciones del mundo. Y aquí el profeta lo está confirmando. Dice el Señor, el versículo, perdón, una vez desde el versículo 7, vamos a leer: yo los llevaré a mi santo monte. ¿A quiénes? A los que son obedientes, a los que guardan el día de reposo en su nombre y en obediencia. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor Dios: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Ok? Entonces, el propósito divino, el propósito divino del templo, del tabernáculo, sobrepasa solamente a Israel. Es decir, iba a ser en beneficio de todas las naciones del mundo. Y el número de sacrificios que se sacrificaban en Sucot nos dice mucho de esto. Dice, vamos a Crónicas, por favor. Vamos a ver cómo es que Salomón confirma esto en su oración. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Versículos 32 y 33. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo, está hablando de todos los dispersos, está hablando de aquellas gentes que ya sea que hayan perdido su identidad como israelitas, o bien que hayan sido de linaje extranjero, literalmente, sin importar. Dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, es decir, hacia el templo, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. La morada, el término morada, tiene que ver con
precisamente el tema del que estamos hablando, un lugar para habitar. Desde tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel. Es decir, no es temer a Dios conforme se les ocurra. El temor a Dios, ¿qué significa? ¿Qué es el temor a Dios desde el contexto hebreo? Guardar sus mandamientos. Así es, una obediencia, el guardar sus mandamientos tiene que ver con la verdadera sabiduría, pero de la sabiduría del conocimiento de Dios. En ese sentido, cuando dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, es decir, tus atributos, tus virtudes, y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Está hablando precisamente del templo de Jerusalén, en el momento en que Salomón consagró el templo que acababa de construir. Y ya en el capítulo 7 vemos cómo es que Salomón recibe la respuesta de Dios. Capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, porque la oración es larga, abarca todo el capítulo 6 de esta oración, que postrado de rodillas y levantando sus manos al cielo, Salomón oró al Señor en esta consagración del templo. Y dice el versículo 1 del capítulo 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. La respuesta del Señor fue contundente. ¿Esto qué significa? Significa que efectivamente el templo de Jerusalén, desde que fue construido el tabernáculo en el desierto, tuvo un propósito divino para todas las naciones del mundo. Esto es importantísimo. Hoy en día podemos ver cómo a pesar de que el pueblo judío no le ha sido revelado al pueblo el Mesías, ellos están cumpliendo una finalidad importantísima en todas las naciones del mundo a través de infinidad de inventos, infinidad de beneficios que a través de esta bendición que les ha dado Dios, porque no es por ellos, sino por el Señor, que les ha dado esta bendición de tener una sabiduría muy interesante, muy grande con relación a todas las cosas que ellos hacen en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina, o sea, en todos los aspectos de la vida han sido tan destacados, en todos los aspectos, que han dado un beneficio a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y si tú consideras esto, podrías bien considerar que es una bendición, que a través de esta porción de Israel que es Judá, Dios continúa bendiciendo a las naciones del mundo. ¿Okay? En terremotos, necesidades de alimento, el pueblo judío siempre ha estado ahí, Israel siempre ha estado ahí. En fin, es de mucho ejemplo a seguir con relación a la forma en cómo ellos se comportan. Entonces, ya no hay templo, pero estamos viendo desde ese entonces cómo es que el templo en sí, el tabernáculo, tuvo un propósito divino para todas las naciones del mundo. Entonces vemos que, de acuerdo al mandamiento, que es más amplio de como se describe en capítulo 29 de Números, vemos que toda esta ola diaria de sacrificios que se quemaba totalmente, y su ofrenda de carne y su libación, esto se repetía cada día, cada uno de los 7 días de la fiesta, incluyendo el octavo. Pero por otro lado, que de acuerdo a las escrituras el Señor anhelaba entonces habitar con su pueblo, ¿sí?,
como lo comentábamos en la mañana, y esto es desde el momento en que Moisés recibe la instrucción de Dios para edificar precisamente este tabernáculo. Éxodo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muy claro, muy concreto. El Señor dispuso la construcción del tabernáculo para que el Señor habitara. Y efectivamente, esa es la razón por la cual el sumo sacerdote no podía entrar en cualquier momento al lugar santísimo. Una vez establecido el lugar santísimo, solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y con sangre de expiación, solamente bajo estas circunstancias. Para que no murieran, dice la Escritura. Esto es en referencia al tabernáculo en el desierto, después en relación al templo en Jerusalén, y después de esto, la destrucción del templo. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, entonces, ¿qué pasó? Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. ¿Qué sucedía? Bueno, Dios continúa cumpliendo el anhelo de su corazón mediante la profecía de Ezequiel. Lo mencionábamos en la mañana. Acompáñame a Ezequiel, por favor. Capítulo 11. Y vamos a leer del 14 al 20. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: así ha dicho el Señor Dios, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Aquí vemos que la palabra santuario que se utiliza en este versículo es la palabra Mikedash en el hebreo. Es un que tiene que ver con un lugar consagrado y sagrado también, tal cual un santuario. Y hace una referencia, esta palabra es una referencia a Éxodo 15, 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el templo de tu morada, que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. Si nos damos cuenta, esto es un aspecto profético que te remite al tiempo del reinado del Mesías. Dice verso 17 de Ezequiel 11: di por tanto, así ha dicho el Señor Dios: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta es una profecía que nos habla del tiempo en el cual, si tú te das cuenta, está hablando ya de tiempo a futuro, en el cual se entiende que ya no está el el templo en Jerusalén, como en esta época, pero aún trasciende a esta época la profecía, porque habla de los tiempos del fin, el tiempo en que nos regresará, el tiempo en que serán restauradas todas las cosas. Una vez más, la profecía que habla acerca del santuario prometido por el Señor es
por un tiempo, en el tiempo de la dispersión, pero con la promesa de que el Señor nos pondrá en su morada cuando lleguen los tiempos del fin, en el tiempo del reinado del Mesías. Así es de que el Señor cumple este deseo de continuar en los hijos de Israel independientemente de que estén en la dispersión. De acuerdo a esta profecía, Él es nuestro pequeño santuario, en el lugar de donde estamos. ¿Te das cuenta cómo es que el mandamiento que nosotros leemos en la Torá es una enseñanza didáctica, pero con el propósito de que lo asimilemos en el espíritu para poder entonces comprender el mandamiento hoy en día? Hoy en día que ya no hay templo, hoy en día que ya no puedes ir a Jerusalén para estar ahí en el templo porque ya no hay, etcétera. Todos estos mandamientos que implicaban como centro primordial, pues el templo de Jerusalén. Entonces todo esto debemos entenderlo como lo hemos comentado en otras ocasiones, como una enseñanza didáctica, que en el espíritu debemos asimilarlo para poder entonces vivir en consecuencia, vivirlo, o sea, no que no se quede en el espíritu, que no se quede en tu mente, sino que una vez asimilado en el espíritu, poder vivir en consecuencia. Es decir, ¿qué significa entonces para ti que hoy en día tú tengas, que para ti, que Dios sea un pequeño santuario en este lugar de tu dispersión? ¿Cómo lo entenderías? Esta como una promesa. ¿Cómo lo entenderías tú? Pues que aquí donde yo estoy, puede Él estar, su presencia aquí, y yo puedo entrar directamente al lugar santísimo a clamar a Él, porque Yeshua es mi sumo sacerdote y Él está en su oído atento, dice la palabra de Dios, oído atento para con su pueblo. Yeshua tenía que irse porque tenía que traer al Consolador, al Espíritu de Dios, tenía que venir el Ruach HaKodesh, para que nosotros pudiéramos en cualquier parte del mundo estar guiados por Él, por el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, así es, exactamente, nosotros tenemos de que vivir entonces con la firme convicción de que sin importar que no tengamos un acceso al templo físico, Él es nuestro santuario. Porque en realidad la esencia del templo de Jerusalén pues era la presencia de Dios. Claro. No era otra cosa más que la presencia de Dios. No eran piedras edificadas. Sí, finalmente cuando Yeshua vio, le mostraron el templo y determinó y profetizó su destrucción, pues era porque simple y sencillamente todo este propósito ya había llegado a su fin, como enseñanza didáctica, como tiempo de sacrificios, etcétera, ya estaba llegando a su fin. Así es que Dios continúa cumpliendo el anhelo de su corazón de vivir entre su pueblo a través de esta profecía anunciada por Ezequiel. Y bueno, después de la construcción del primero y segundo templo, el Espíritu de Dios, cuando se determina por parte del Señor que ya en el templo ya no iba a estar la presencia del Señor, entonces acontece la destrucción del templo. Es entonces que la profecía se cumpliría una vez más. Esta profecía que acabamos de leer de Ezequiel se cumpliría una vez más por el anhelo del Eterno de habitar entre su pueblo a través del Hijo. Es decir, antes de irnos a la profecía, incluso antes del cumplimiento de esta profecía, viene Yeshua, que Él es desde la fundación del mundo, Jesucristo. ¿Sí? Y simplemente toma cuerpo para vivir entre nosotros, ¿sí?
Yeshua siempre dijo que él venía para cumplir la voluntad de su Padre. Y cuando él dice esto, el hecho de vivir entre su pueblo, una vez más, continúa cumpliéndose. Isaías 7. Vamos a Isaías 7, por favor, y vamos a ver cómo es que el profeta Isaías anuncia este tema, el tema del nacimiento, es decir, del momento en que Yeshua, siendo Dios, se hace hombre, se viene al mundo como hombre para poder cumplir este propósito y el propósito de la salvación para su pueblo. Isaías 7, versículo 10 al 14 dice: Habló también el Señor a Acaz diciendo: Pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo o de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondiendo Acaz: No pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios es con nosotros. Aquí en el nombre que está siendo anunciado que se le iba a poner a este niño, está anunciando que una vez más Dios estaría con nosotros. Que tiene que ver precisamente con tabernáculo, un cuerpo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra tabernáculo en el griego, la palabra tabernáculo es la palabra skenos en el griego, que sí significa una choza o residencia temporal, pero también es definida en un aspecto figurativo como la morada del Espíritu. Entonces, si nosotros entendemos que el tabernáculo está relacionado con el cuerpo del hombre, con el cuerpo de la persona, significa que efectivamente cuando Ezequiel habló de la profecía que dijo, en donde dice el Señor, donde quiera que ustedes estén, yo les seré un pequeño santuario, está anunciando que en nosotros Él viviría. La esencia de Dios mismo estaría en nosotros para poder cumplir sus atributos. Pues es lógico, porque por ti mismo, ¿cómo es que cumple los atributos del Señor? Es obra sobrenatural de Él. Entonces aquí tiene todo el sentido, porque antes de que se cumpla la profecía en nosotros, se cumple en el Hijo. ¿Cómo? Pues cuando viene, nace, y entonces es Emmanuel, Dios con nosotros. Y llega el momento de su cumplimiento. Ese fue el anuncio, y llega el momento de su cumplimiento. Mateo 1:23. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, una vez más. Entonces el propósito fundamental, uno de los propósitos fundamentales del tabernáculo desde el desierto, y por el cual el Señor le dio instrucciones a Moisés para construirlo, es porque precisamente el Señor quería habitar entre su pueblo, como Él mismo lo dijo. Y este anhelo Él lo estaba cumpliendo a través de una y de otra faceta. Así es de que Yeshua viene a cumplir este anhelo en el corazón del Señor. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay una profecía que fue anunciada desde Jacob, precisamente cuando bendice a Judá, a su hijo Judá. Acompáñenme por favor a Génesis 48.
Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Dice, fíjense bien, está bendiciendo a todos sus hijos Jacob ya poco antes de morir. Y la bendición que le da a Judá es muy interesante, porque menciona un término que precisamente se relaciona de forma bien directa con Jesucristo, con Yeshua. Es decir, la palabra Shiloh. La palabra Shiloh tiene que ver con un título para referirse al Mesías. Dice versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa esto? Que no será quitado el cetro de Judá. Cetro tiene que ver con la autoridad, báculo. El cetro es como el báculo que tienen los pastores para llevar a los rebaños. En ese sentido, lo que está diciendo Jacob a Judá, dice, no será quitada la autoridad de Judá, ni el legislador de entre sus pies. El legislador, la palabra hakak, que significa escribano. De la manera más sencilla, es escribano, está relacionado con leyes, ¿sí? Con la determinación de leyes. Es decir, cuando dice ni el legislador de entre sus pies, significa que tendría la autoridad para llevar a cabo el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Dice ni el legislador de entre sus pies, pero dice hasta que venga Shiloh. La palabra Shiloh que vemos aquí en el hebreo es tal cual, porque es una palabra hebrea, pero que significa Mesías. Literalmente es Mesías. Así es de que dice, una vez más, vamos a leer el versículo 10, dice, no será quitada la autoridad de Judá, ni la facultad que tiene para aplicar la ley, hasta que venga Jesucristo, hasta que venga Yeshua, hasta que venga el Mesías. Hasta ese momento le sería quitada esa autoridad. ¿Y qué creen? Así fue. Y aquí mismo, en esta misma bendición que recibe Judá, se está anunciando el momento en que le sería quitada la autoridad. Continuamos, dice, a él se congregarán. ¿A quién? A Shiloh. Se congregarán a los pueblos. Y él se congregará a los pueblos. La palabra congregarán es la palabra hebrea yikajá, que tiene que ver con obediencia y enseñanza. Vamos a ver una vez más, está hablando de la autoridad que tenía Judá hasta que venga Yeshua, y dice, porque a Yeshua, a él se congregarán los pueblos. Los pueblos recibirán enseñanza, doctrina, obediencia del Mesías. Esa es la autoridad en que en ese momento le sería quitada a Judá. Y menciona precisamente la entrada triunfal, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Está hablando de que este Mesías sería muerto, sería sacrificado, pero aún así le sería quitada la autoridad a Judá. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y continúa con la bendición. Pero esto es una prueba muy clara, una vez más, de la razón por la cual Yeshua vino a cambiar todas las cosas. Esa es una razón por la cual el liderazgo judío estaba negado a recibir a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué? Precisamente porque lo que estaba perdiendo Judá era este báculo, era esta autoridad, el cetro. Y todas sus leyes, todas las leyes que había estado aplicando para la vida del pueblo, iban a quedar
obsoletas. ¿Por qué? Porque los pueblos ya no iban a obedecer a Judá, ya no iban a ver a Judá como el legislador, sino que entonces se congregarían al Mesías, al Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa profecía, qué bendición recibió Judá, porque en ello está la bendición, realmente un beneficio posterior para Judá, que vamos a ver en los tiempos del fin. Vamos a dejar hasta aquí el estudio, porque ahora sí no quiero tardarme. En la mañana nos tardamos casi 2 horas. No quiero abusar del tiempo de todos ustedes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. El próximo Shabbat, el segundo día de reposo de esta fiesta de los tabernáculos, vamos a tener otros 2 estudios, igual a las mismas 2 horas, a las 12 del día y a las 5 de la tarde, si el Señor nos permite y estamos por aquí. Les esperamos, nos va a dar mucho gusto verles. Vamos a terminar ese tiempo con una oración de gratitud. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envanecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Así. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por este tabernáculo, Señor, que tú estás levantando, Padre eterno. Que tú solamente puedes estar uniendo, Señor, en la casa de David, en la casa de Judá, en la casa de Israel. Gracias, Papito, porque todo esto, Señor, como lo dice tu palabra, lo vas a mudar, Señor, lo vas a cambiar, lo vas a transformar. Sí. Todas las cosas que ahora vemos, Señor, son vanas, Padre eterno, y tú las vas a transformar por las cosas eternas. Permítenos ver esas cosas eternas, Padre eterno, con nuestros ojos, desearlas, tener la esperanza puestas en ellas. Te bendecimos, Señor, por este tiempo que hemos pasado. Gracias, Yeshua, por ese don maravilloso que nos has dado, Señor, que es la salvación. Gracias porque a través de ti, Padre, podemos entender esta palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo.